Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. Yamur Yüksel ha decidido hablar abiertamente sobre sus sentimientos de frustración y enojo en una reciente declaración, revelando aspectos personales y profundos de su vida emocional. En su discurso, Yüksel abordó la dolorosa realidad de que se siente no amada, un sentimiento que ha estado presente en su vida durante un tiempo considerable. A pesar de su autoconciencia sobre la falta de afecto y reconocimiento en su vida, Yüksel ha mostrado una valentía notable al confrontar estos sentimientos de manera pública. Este acto de apertura ha permitido a sus seguidores y al público en general obtener una visión más íntima de sus luchas personales y sus emociones internas, mostrando un lado vulnerable que raramente se expone en el ámbito público. Yüksel ha declarado que, a pesar de estar al tanto de la percepción general de que no es querida ni valorada en ciertos aspectos de su vida, ha decidido no dejar que esto la detenga. Un tema central en su declaración ha sido su persistente empeño en mantenerse conectada con Bar, una figura importante en su vida que, a pesar de los desafíos y las dificultades, sigue siendo una fuente significativa de su determinación. Su actitud hacia Bar refleja una mezcla compleja de emociones, incluyendo la esperanza, la necesidad de validación y un deseo profundo de conexión. Aunque las circunstancias pueden haber creado barreras entre ellos, Yüksel ha demostrado una inquebrantable persistencia en su deseo de mantener una relación significativa. El esfuerzo de Yüksel por seguir vinculada con Bar, a pesar de las dificultades y el sentimiento de no ser amada, subraya una faceta importante de su personalidad, su resiliencia y su capacidad para aferrarse a lo que considera valioso en su vida. Su determinación de no alejarse de Bar, a pesar de las percepciones externas y los obstáculos que enfrentan, demuestra una profundidad de compromiso y una fuerte voluntad de enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Esta persistencia también puede ser vista como una manifestación de su deseo de encontrar un sentido de pertenencia y reconocimiento que siente que le falta en otras áreas de su vida. Yüksel también ha hablado sobre el impacto que la falta de afecto y apoyo en su vida ha tenido en su bienestar emocional. Ha reconocido que estos sentimientos han generado una serie de desafíos personales, incluyendo la lucha con la autoestima y la autoimagen. A pesar de estos desafíos, ha buscado maneras de encontrar consuelo y fortaleza en sus relaciones importantes, como la que tiene con Bar, que representa un punto de anclaje emocional en medio de sus luchas. A través de su declaración, Yüksel ha abierto un diálogo importante sobre el tema de la autoaceptación y el manejo de la falta de afecto en las relaciones personales. Su valentía para hablar sobre estos temas ha generado una conversación más amplia sobre cómo las personas enfrentan y superan los sentimientos de rechazo y falta de amor en sus vidas. Esta apertura ha resonado con muchas personas que pueden haber experimentado sentimientos similares y ha proporcionado un espacio para la reflexión y el apoyo mutuo. A medida que Yüksel continúa enfrentando sus desafíos emocionales, su historia sigue siendo un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la resiliencia y la perseverancia. Su decisión de seguir luchando por su relación con Bar, a pesar de las dificultades, demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar significado y propósito a través del compromiso y el esfuerzo continuo. La narrativa de Yüksel también destaca la necesidad de apoyo y comprensión en las relaciones personales. A medida que enfrenta sus propias luchas, ha resaltado la importancia de tener una red de apoyo que pueda ofrecer aliento y comprensión durante los momentos difíciles. Su historia ha inspirado a otros a buscar y valorar las conexiones significativas en sus propias vidas y a enfrentar los desafíos con un espíritu de determinación y esperanza. En última instancia, la experiencia de Yamur Yüksel es un testimonio del poder de la resiliencia y la capacidad de superar las adversidades personales. Su valentía para hablar sobre sus sentimientos y su compromiso con su relación con Bar muestran que, a pesar de los obstáculos y la falta de afecto en otras áreas de su vida, es posible encontrar fuerza y propósito a través de la perseverancia y el amor incondicional. Su historia continúa siendo un ejemplo inspirador de cómo enfrentar los desafíos emocionales con coraje y mantener la esperanza en la búsqueda de conexiones significativas. En un momento de profunda reflexión y sinceridad, Yamur Yüksel ha abordado abiertamente el complejo entramado de sus emociones y desafíos personales, desnudando su alma ante el público. Su reciente declaración, en la que manifiesta su enojo y la percepción de no ser amada, revela una faceta íntima y vulnerable que, aunque dolorosa, proporciona una visión clara de su lucha interna. A pesar de ser consciente de que la percepción generalizada es que no recibe el afecto y reconocimiento que desea,
Yüksel ha optado por no permitir que esta realidad la desanime o la aleje de sus objetivos personales y relaciones importantes, especialmente su persistente vínculo con Var. La relación con Var, a pesar de las tensiones y dificultades, sigue siendo una fuente vital de motivación y determinación para Yüksel. Esta perseverancia subraya una resistencia notable frente a las adversidades emocionales, destacando su deseo de mantener un lazo significativo a pesar de las barreras percibidas y las dificultades. Su actitud hacia esta relación demuestra una fuerza interior considerable y una disposición para enfrentar los obstáculos con una mezcla de esperanza y compromiso. La perseverancia de Yüksel en mantener su conexión con Var, a pesar de los desafíos que enfrentan, resalta su capacidad para encontrar significado y propósito en sus relaciones más importantes. Este compromiso inquebrantable refleja una profunda necesidad de pertenencia y reconocimiento, y muestra cómo la resiliencia personal puede ser un factor clave para superar las barreras emocionales. En su discurso, Yüksel también ha hablado sobre cómo la falta de afecto y apoyo en su vida ha impactado su bienestar emocional. Reconoció que estos sentimientos han creado desafíos significativos, incluyendo problemas de autoestima y autoimagen. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por estos sentimientos negativos, Yüksel ha buscado consuelo y fortaleza en sus relaciones importantes, especialmente en su vínculo con Var, que representa un anclaje emocional en medio de su lucha personal. Su capacidad para encontrar apoyo en esta relación ha sido fundamental para su proceso de sanación y autoaceptación. La valentía de Yüksel al compartir estos aspectos de su vida ha abierto un diálogo más amplio sobre los desafíos emocionales y la falta de afecto en las relaciones personales. Su historia ha resonado con muchos que enfrentan situaciones similares, proporcionando un espacio para la reflexión y el apoyo mutuo. Este acto de apertura no solo ha permitido a Yüksel abordar sus propios problemas, sino que también ha contribuido a una conversación más profunda sobre cómo las personas pueden enfrentar y superar el rechazo y la falta de amor en sus vidas. En su búsqueda de equilibrio y sanación, Yüksel ha enfatizado la importancia de mantener una comunicación abierta y un compromiso continuo con las relaciones significativas. La manera en que ha manejado sus desafíos demuestra que, a pesar de las dificultades, es posible construir una base sólida de entendimiento y apoyo mutuo. Su historia también destaca el papel crucial del apoyo emocional en la superación de adversidades personales, subrayando la necesidad de una red de apoyo que pueda ofrecer aliento y comprensión durante los momentos difíciles. A medida que continúa su viaje hacia la sanación, la experiencia de Yağmur Yüksel sirve como un testimonio poderoso de la resiliencia humana y la capacidad de enfrentar los desafíos emocionales con coraje y determinación. Su historia inspira a otros a buscar y valorar las conexiones significativas en sus vidas y a perseverar en la búsqueda de amor y aceptación, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. La valentía de Yüksel para hablar sobre sus sentimientos más profundos y su compromiso con su relación con Var son un reflejo de su fortaleza interior y su deseo de superar las barreras emocionales. Su historia continúa siendo un ejemplo de cómo, a pesar de los obstáculos y la falta de afecto, es posible encontrar esperanza y propósito a través de la resiliencia y el amor incondicional. En última instancia, la experiencia de Yüksel es un recordatorio de que, aunque el camino hacia la sanación y el entendimiento puede ser arduo, el esfuerzo y la dedicación a mantener relaciones significativas y a enfrentar los desafíos con valentía pueden conducir a un futuro más lleno de esperanza y satisfacción emocional. En el marco de una introspección profunda y valiente, Yağmur Yüksel ha continuado desvelando las complejidades de su mundo emocional, revelando cómo la percepción de no ser amada ha influido en su vida y en sus decisiones. En su más reciente discurso, Yüksel ha abordado con franqueza el impacto de estos sentimientos en su bienestar personal y en sus relaciones, particularmente su persistente vínculo con Var. A pesar de las dificultades y las percepciones externas que rodean su vida, Yüksel ha demostrado una determinación inquebrantable al mantenerse firme en su deseo de preservar y fortalecer su relación con Var. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.